Hoy nos acompaña Ángela Hernández, amiga de Bogotá, veterinaria de la Fundación San Martín, y canábica, hace parte de la comunidad canábica de Colombia de uso adulto, miembro de la Mesa Canábica de Bogotá, organizadores del Cannabis al Parque, evento una asistencia de 7.000 personas hace 15 días en el Parque del Renacimiento en Bogotá, un evento masivo al que le creo mucho y les deseo que en un próximo tiempo sea una cosa, Cannabis al Parque sea una cosa del tamaño del Simón Bolívar, porque sé que lo pueden hacer. Y pues investigadora, trabajadora, creyente y practicante de la medicina veterinaria canábica, la podemos llamar así. Entonces, Ángela, está el auditorio para que nos cuentes tu experiencia y de parte de todos, muchas gracias por creer en esto y muchas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días a todas y todos. Gracias por estar aquí presentes como tan temprano, con toda la actitud y sobre todo pues por creer en el espacio. Un agradecimiento a todos los chicos y chicas de la Mesa Canábica de Barranca Bermeja, precisamente por hacer parte de este cambio cultural que se está generando mundialmente, por creer y atinarle a generar sobre todo conocimiento y crear estos lazos pues, a favor de todo el mundo canábico que influye en la familia, a nivel económico y bueno, en distintos como puntos. Entonces, hoy pues vengo como a darles una pequeña introducción y un grueso pincelazo de los usos de la medicina cannabinoide en veterinaria. Entonces, bueno, ayer ya comprendíamos que la planta de cannabis, al ser una planta milenaria, ¿sí?, que ha venido acompañando la humanidad durante tantos tiempos, es una planta de poder que sí o sí necesariamente debemos empezar este proceso de sanación, de limpieza de ella. Encontramos reportes, por ejemplo en este caso, de 2700 años antes de Cristo, en una farmacopea de la medicina tradicional china, donde ya se reportaban sus usos terapéuticos para los traumas, para los dolores musculares y también para la ansiedad. Aquí al otro lado coloqué unas fechas bastante importantes dentro de la medicina cannabinoide. La primera pues, fue más o menos en 1838, que empieza una investigación en India. Data pues que la planta de cannabis nace allá en el territorio de India. Vemos que en el 64, bueno, no soy muy buena leyendo nombres en otros idiomas, el doctor Michelin identifica y aísla la molécula de THC. A partir de ahí empieza todo este programa de prohibicionismo y más o menos dura 20, 30 años hasta que otra vez vuelve y se reactive la investigación a nivel de medicina cannabinoide, que fue la señorita Luisa Bursa, que descubrió el primer receptor cannabinoide, el CB1. Y ya a partir del 2000 empieza una cascada pues, de investigaciones hasta el día de hoy. Bueno, la planta de cannabis tiene más de 500 componentes químicos, dentro de los que más usamos a nivel terapéutico. Tenemos los flavonoides son los pigmentos naturales que tiene la planta. Estas le va a permitir a ella protegerse de agentes oxidativos. ¿Cuáles vendrían siendo esos agentes oxidativos? La temperatura, los rayos del sol, los insectos. Entonces, los flavonoides le dan esa característica de la planta antioxidativa y antiinflamatoria. Otro importante son los terpenos, son compuestos orgánicos aromáticos, son los que le dan las características organolépticas a la planta, es decir, esos aromas, esos sabores que tienen. Algo súper importante de los terpenos, y hoy en día, sobre todo este año, se han sacado mucha documentación donde se especifica que los terpenos son esenciales y sí o sí deben estar en todas las presentaciones de cannabis porque son el vehículo que hace que los cannabinoides tengan la interacción con el sistema nervioso o entren a nivel de cerebro. Entonces potenciabiliza los efectos de los cannabinoides. Y bueno, los cannabinoides, que en el caso de la planta serían los fitocannabinoides, los más conocidos tenemos el THC, el CBD o el CBG. Estos vienen a interactuar
el organismo con algo que se llama el sistema endocannabinoide. Bueno, aquí yo les traía dentro de los terpenos, por ejemplo, encontramos el mirceno, que está en el lúpulo. El mirceno tiene unas características antitumorales porque genera algo que se llama la apoptosis. La apoptosis es esa muerte celular programada, o es el mismo organismo que programa una célula para que muera o la ataquen si empieza ella a replicarse exageradamente. Entonces, el mirceno tiene esa característica de que controla ese crecimiento celular acelerado. Otro es importante, por ejemplo, el limonelo. El limonelo tiene otra característica también, y es que, bueno, antidepresivo, antiansiedad, bueno, y hay un montón de terpenos que hoy en día se han venido estudiando. Y ahora, entonces hablamos del sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un gran sistema que viene a regular otros sistemas dentro del organismo, entonces viene a equilibrar el metabolismo o los demás sistemas en general. Se le da un significado, una definición, pues, como un sistema neuromodulador, ¿sí? Entonces tiene un efecto de protección neuronal. Están todos los vertebrados y en los invertebrados. Entonces lo encontramos en los mamíferos, diga usted el perro, el gato, el oso, el tigre, el hipopótamo, también lo encontramos en algunos peces. Este pececito que está ahí abajo es el pez el pez cebra. El pez cebra, que es uno de los más estudiados a nivel para los receptores endocannabinoides. Y, bueno, también está presente en los moluscos y en algunos insectos. Entonces, como vemos, está dentro de varias especies del sistema endocannabinoide, es decir, que este sistema también ha venido acompañando durante toda la transición, pues, de la vida aquí en la Tierra. Y bueno, el sistema endocannabinoide interviene en procesos como el dolor, la memoria, el aprendizaje, el metabolismo. Entonces, de ahí también es la particularidad que se dice que no se debe consumir sustancias psicoactivas desde una temprana edad. Como el organismo está tan inmaduro, no está en la capacidad de poder interactuar con todos estos agentes, entonces se puede deteriorar. Por lo mismo que interviene a regular los demás procesos. Entonces, como si no está preparado el organismo, pues se va a choquear o va a terminar de descontrolar. Y tiene una función muy importante a nivel de la regulación inmunológica y del sistema cardiovascular. Bueno, usos en veterinaria. En mi experiencia, para lo que más lo uso es para el dolor neuropático. Entonces, pacientes que tienen displasia de cadera, problemas degenerativos, politraumatismo, espondilosis, artritis, es como para lo que más lo uso. Entonces ahí sería brindar calidad de vida, manejo de inflamación y dolor. Para lo que, digamos, como dentro de la casuística que más me llega, serían ya pacientes terminales, pacientes con problemas oncológicos, cáncer, tumores. Esos pacientes son pacientes que llegan inapetentes, con vómitos, con una cantidad de medicación ya terminales. Entonces llegan los propietarios como: queremos que sus últimos días esté tranquilo, que no sufra. Entonces el cannabis es una gran herramienta, uno, para que este paciente a nivel mental deje ese estrés, esté equilibrado, se alimente, deje de sentir dolor. Y en muchos casos hay algunos pacientes que les dan de 2 meses, y pues con el cannabis de soporte los he podido llevar 2 a 3 años más. Entonces es una gran herramienta ahí de apoyo. Entonces, como hay otras posibilidades. Bien usado, hay mucho para trabajar. Y lo otro son alteraciones comportamentales. Entonces a mí me llega mucho paciente que es agresivo, reactivo con otros perros, o que sufrieron algún tipo de trauma. Entonces el cannabis hace parte de los demás medicamentos que yo uso para controlar esa parte mental. Hay algunos pacientes que la agresividad es debido a algún tipo de dolor que tiene en su organismo. Entonces encontramos que tuvieron algún tipo de lesión en columna, o que hay por allá una uñita que le está molestando, y eso ya los vuelve a ellos reactivos.
Entonces, pues como vemos, el cannabis no solo viene a manejar el dolor, sino parte mental, todo el organismo. Digamos, si hay estrés, el sistema inmunológico baja, entonces el cannabis me va a permitir que ese sistema también esté preparado para lo que llegue a suceder. Entonces, por ese lado fue. Otros son esos pacientes que son nerviosos, que se asustan con la pólvora, o que tienen dependencia, que no se pueden quedar solos. Entonces, ahí en la parte mental, ¿sí? Entonces, antiansiedad, ansiolítico, antiestresante, todo eso también nos ayuda a regular pues esa parte, ¿no? Entonces, de la medicina integrativa, ¿sí? No se mira, viene por el hígado, viene por la patica, no, sino qué sucedió ahí. Y uno empieza a encontrar de que hay procesos desde el vientre de la madre. Hay muchos animales que son nerviosos, no, pero es que él siempre llegó y desde el cachorro, eso, mejor dicho, gritan. Y son procesos que muy probablemente cuando estaba en el vientre de la mamá fue la que sufrió miedo o la golpearon y eso quedó en el raza pues, de los animales, igual sucede con nosotros. Entonces, ayuda bastante para ayudar a sacar esos pacientes que tienen algún tipo de alteración pues, mental o traumática. Y otros de los grandes usos, pero yo sí tengo menos experiencia, porque no, pues no entra dentro de la casuística que tengo, son pues, alteraciones neurológicas, entonces epilepsia, convulsiones, o enfermedades que nos brindan algún tipo de deterioro o alteración a nivel neurológico, como por ejemplo el parvovirus, ¿sí? El moquillo. Entonces, pues igual, volvemos a trabajar integral, inmunológico, inflamación, intestino, órganos y demás. Otro gran campo que se está abriendo es a nivel del sistema cardiovascular. El cannabis tiene efectos sobre la regulación de las contracciones cardíacas y de la presión arterial. Ese es un gran campo que hasta ahora está como ahí silente, pero se han visto ya respuestas a nivel de control de enfermedades cardiovasculares. Y ya lo otro pues es la alimentación animal, entonces pues hoy en día está muy de moda lo que son los snacks de CBD, o hay un gran campo y un gran potencial para usar el cáñamo en la alimentación de grandes especies porque aporta un valor nutricional, ahorita les voy a mostrar. Este es un casito que les quise traer, él es Max, es uno de mis pacientes, ya a él lo conozco hace un buen tiempo. Cuando llegó, pues bueno, él tenía 7 años, es un bulldog, tiene varias particularidades porque pues esta raza presenta distintos problemas genéticos, congénitos. Entonces son pacientes que muy jóvenes empiezan a presentar problemas en articulaciones a nivel óseo. Entonces aquí lo que vemos con él, no se ve muy bien, pero él tiene una displasia de cadera. Aquí en la cadera deberíamos ver una media luna y como pueden ver pues ya no está. Entonces está rozando la cabeza del fémur con la cadera. Ese roce articular genera bastante dolor. Aparte de eso pues empezamos ya a ver deterioro a nivel de las rodillas y en columna, estos espacios que ustedes ven aquí debería verse como la cabeza de un caballito, sería lo normal. Debería verse aquí la cabeza de un caballito y si se dan cuenta empieza a disminuir los espacios y acá adentro también empieza un sobrecrecimiento óseo. Esas células óseas ¿sí? Empieza a pellizcar la médula ósea y eso también genera dolor, disminuye la sensibilidad en el miembro. Entonces pues este gordo tenía una espondiloartritis, una espondiloartrosis, una estenosis lumosacra, que era lo que les estaba explicando acá, y la displasia de cadera. Entonces este es Max cuando lo conocí. Bueno, este perro tiene algo también en particular y es que es un gordo, mejor dicho, un cerdo así que se mete, es súper reactivo, ve a otros perros y los ataca con la gente súper doble, pero con otros perros es ansioso, se pone, sí, es grande, es necio. Entonces pues ahí lo vemos, aunque él apoya, no está caminando bien, obviamente hay una cojera muy notable, bastante dolor ahí, miren el rostro. Y con él manejé, yo uso un aceite de cannabis en unas proporciones, un full spectrum, un aceite equilibrado que tiene una concentración de CBD de 271 miligramos y de THC 170, entonces es un quimiotipo tipo 3.
Yo dentro de la medicación, yo no uso, es muy raro que use medicación alopática, la mayoría que yo uso son terapias alternativas, entonces en este caso pues combiné homeopatía, usé fósforos, es un medicamento homeopático que tiene un gran tropismo a nivel óseo. Entonces aquí lo que voy a hacer es aliviar el dolor y evitar de que la enfermedad siga progresando. Aparte, pues dimos glucosamida y condroitina para protección y lubricación articular. Manejé un suplemento de omega 3, 6 y 9. Fitoterapia, porque sí o sí cuando se usa cannabis, ese es otro gran error, y es que ayer también se hablaba del cannabis por sí solo no hace las cosas. ¿Sí? Esto hay que manejarlo integralmente. Y sí o sí cuando se usa cannabis toca hacer un cambio de dieta. Si el intestino no está preparado, no está en buenas condiciones, el cannabis no va a tener el mismo efecto. Entonces, sí o sí debe haber un cambio de dieta cuando se use la medicina cannabinoide, sí o sí. Entonces, a este paciente también se manejó una dieta especial para las condiciones que él tenía. Y pues usamos acupuntura y moxa una vez por semana durante un mes y pues aquí ya está el seguro. Este es un paciente que yo ya lo voy a acompañar durante toda su vida. Entonces, ahí hay un problema con los propietarios y es que pues ven que ya está bien y hasta luego. Y después lo llaman a uno 2 o 3 años después, ay, volvió a cojear, está peor, presentó tal cosa. No. Cuando hay alteraciones como en este caso que son congénitas, uno sabe que pues, la enfermedad va a continuar. Lo que queremos es que sea muy lento, muy despacio, ¿sí? Pero la enfermedad ya no hay nada que hacer ahí. Entonces, pues uno debe hacer un mantenimiento, un control. Él hoy en día no está tomando este medicamento, está con solo CBD, porque ya estamos trabajando más la parte mental de él, y pues solo se usa en momentos de, bueno, esa es la otra. Con el cannabis no es que el cannabis para toda la vida. No, cuando ya el cannabis lo que viene, como hablamos antes, viene es a regular los sistemas. Cuando ya encontramos un equilibrio, depende de los casos, claro está, lo que hacemos es retirar y en algunos puntos agudos, por ejemplo, días de frío o después de una gran caminata, pues uno sabe que puede haber algún dolor, alguna alteración, entonces lo que se hace es preventivo. Entonces ya hay pacientes que, ya sabemos que en luna llena o temporada de lluvia tienen que estar constante con su medicamento, solo en esos momentos. Entonces digamos, él es uno de esos que cuando hay temporada de frío tiene que tomar sus goticas, o si lo ven un poquito ansioso está con sus gotas, pero ya están mucho más juiciosos, ahí seguimos, digamos, él ahorita tuvo otro problema en cervicales, entonces empezó a cojear de la pata adelante, pero pues ahí vamos con él, pero por lo menos ya, y pues así son la mayoría de los pacientes, ¿no? Este era como para mostrarles un poco. Entonces, algo importante que sí o sí, para hacer medicina cannabinoide, es que debemos saber, pues, de dónde viene nuestro producto, de dónde viene nuestro producto. ¿De dónde vienen esas semillas? ¿Cómo las cuidaron? ¿Cómo las almacenaron? Todo. Entonces, sí o sí es importante. Bueno. Quise aquí también como recalcar la normatividad que incluye, o que sí o sí nos toca a los médicos veterinarios pues estar ahí pendientes. Entonces, la primera es la ley 1787 del 2016, que nos da pues, bueno, un acceso seguro e informado al uso médico y científico y sus derivados. Es decir, pues ya está la ley, tienes que informarte, tienes que educarte para poder empezar a administrar. Entonces, eso por un lado. La resolución 577 del 2017 y la resolución 578 del 2017 nos habla sobre pues, las licencias y el uso de semillas para siembra de cultivo. Tal cual, empezamos entonces la trazabilidad de nuestro producto. Entonces, en las semillas que vamos a ver, pues la genética, los quimiotipos, qué queremos, al final de nuestro producto, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que necesitamos. Entonces, desde la semilla vamos a empezar ya a brindarle todas esas características a nuestro producto. Ya el siguiente paso, entonces, sería pues lo que son las condiciones de cultivo, cómo se cultivó, cómo el riego, el manejo de insectos, ¿sí? Cómo se manipuló esta planta, cómo se cosechó, cómo se secó, cómo se almacenó esa flor, en qué condiciones estuvo. ¿Sí? Eso también implica y viene pues en la calidad de nuestro producto.
Bueno, también tenemos, nos rige la resolución 315 del 2022, los medicamentos de control especial de uso humano y veterinario. Entonces aquí encontramos aquellos que son de uso especial y pues bueno, ahí tenemos el THC dentro de esta resolución, y en la resolución 62542 del 2022, entonces tenemos los requisitos y procedimientos para el registro de los medicamentos de uso veterinario. Aquí es súper importante porque para sacar este tipo de licencias, ya con el medicamento nos van a pedir, ¿usted de dónde trajo la semilla? Certifíqueme que de donde usted compró la semilla tenga una licencia. Certifíqueme que los cultivos cumplieron con toda la reglamentación para tener un producto de calidad. Certifíqueme que usted lo almacenó con las condiciones necesarias. El producto debe tener un etiquetado especial donde se especifique sí o sí. Ese es otro gran error que yo veo en los nuevos productos que están saliendo con cannabis, y es que no tiene la concentración del producto. No sabemos a qué concentración está, y a veces uno pregunta y ni siquiera sabe. Entonces sí o sí debe estar la concentración, porque precisamente con eso es con lo que vamos a jugar. Otra cosa es dónde se hizo. Por lo menos hay que ponerle un teléfono, una dirección y una fecha de producción y de vencimiento. Sí o sí debe estar eso ahí. Entonces pues esto nos va a dar precisamente de que nuestro producto esté bien. Este es Ramón, está tomando unas gotas que yo producía. Yo empecé a hacer unos macerados artesanales en mi casa y empecé a probar con mis pacientes. Y empecé a notar de que algunos empezaban a tener diarrea después de una semana de administrar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces empecé a estudiar y precisamente yo no tenía una buena trazabilidad, y empecé a ver de que todo este proceso sí influye en cómo va a interactuar este medicamento en mi paciente. Entonces, si viene con buena calidad, no voy a tener efectos secundarios, digamos en este caso, como era la diarrea. O vómito también se puede presentar. Entonces, sí o sí, toca hacer un buen manejo desde la semilla hasta el paciente. Bueno, aquí les traigo 3 artículos de este año, son de este año, de mitad de año para acá. Este que traigo aquí, hicieron un estudio con unas ratas que inducieron la epilepsia para determinar los efectos que tenía el CBD con la epilepsia. Entonces, cuando hay un trastorno epiléptico, la microflora o la flora intestinal se ve perjudicada. ¿Sí? Hay un concepto nuevo, y es que el intestino está comunicado directamente con el cerebro. ¿Sí? Si el intestino está mal, hay una mala también comunicación de recepción con el cerebro. Entonces, lo que hicieron acá fue, empezaron a generar las convulsiones y empezaron a administrar diariamente CBD durante 7 días. Luego eutanasiaron las ratas y les hicieron un estudio histopatológico en el cerebro, del campo temporal. Y lo que vieron es que el CBD en dosis altas, entonces lo que vemos acá este amarillito es CBD en dosis bajas y CBD en dosis altas. Entonces, cuando está la epilepsia, genera una reacción en unas células que se llaman microglía. La microglía está conectada directamente con el sistema nervioso y genera una cantidad de cascadas de inflamación que lo que hacen es alterar mucho más el proceso. Entonces se vio que en el intestino, si está bien preparado, va a disminuir ese efecto que tiene de daño a nivel pues de la epilepsia a nivel neurológico. Entonces se dieron cuenta que al empezar a administrar CBD en dosis altas, estas sustancias oxidativas que se generaban por la epilepsia, este daño neuronal y de inflamación, empezó a disminuir estas sustancias en dosis altas de CBD. Aquí se ve otra cosa que hicieron aquí fue ellos estudiar la materia fecal, unos microorganismos que hacen parte de la flora intestinal, que también cuando hay epilepsia se ven deterioradas y aumentan los microorganismos no beneficiosos del intestino. Y también comprobaron que cuando administraban CBD, pues como está fortalecida la flora, pues estos microorganismos van a estar en una concentración menor.
Entonces ahí vemos la relación intestino, sistema nervioso y CBD. Este es súper bonito porque nos habla sobre el cáñamo en uso de alimentación para especies rumiantes. Acá hicieron un estudio con vacas lecheras, cabras, ovejas y búfalos. Entonces lo que ellos determinaron aquí fue usaron en distintas concentraciones, en 4 concentraciones empezaron a aumentar las concentraciones de la cantidad de cáñamo en los piensos para ver pues qué era lo que estaba sucediendo ahí. Y se dieron cuenta que digamos acá, entonces acá hay un pienso, por ejemplo, no sé si vemos acá que empieza a aumentar la cantidad de leche. La producción de leche aumentó en la medida de que la concentración de cáñamo era mayor sobre las tortas de pienso que se le estaba administrando a las vacas en este caso. Pero llega un punto en el que empieza a subir la producción de leche, como que se estanca y baja. Entonces ahí queda un vacío, cuáles son las dosis o las concentraciones más bien necesarias para que se mantenga esa producción de leche elevada. Otra cosa que ellos encontraron acá fue que al administrar el cáñamo le da un valor nutricional a la leche. Entonces el cáñamo le aporta un derivado del omega 3 que es esencial para la salud humana a nivel del sistema cardiovascular. Entonces, al administrar el cáñamo, estas concentraciones de este elemento estaban en mayor concentración en la leche. Entonces, genera un valor agregado nutricional a la leche para uso humano. Entonces, algo que se preguntaban aquí era que solo usaron cáñamo con unas dosis muy bajas de THC, pero ¿qué pasaría si se administra una planta equilibrada? O sea, se entra la duda de qué más nos podría dar la posibilidad si esta planta viniera equilibrada y no tuviera solo CBD. Entonces aquí también está la pregunta de lo que hablamos ayer del prohibicionismo. ¿Sí? Ese miedo al THC también ha evitado de que a nivel investigativo pues se abran otros campos a nivel pues medicinal y nos veamos sesgados en algunas circunstancias. Bueno, aparte de eso, en este documento también resaltaban los efectos benéficos que tiene el cáñamo a nivel medioambiental como fitorremediador, entonces, y protector pues de los suelos. Pues también me pareció muy bonito porque pues esa potencia que tiene el cáñamo para poder brindarle, o sea, por Dios, es una planta que obviamente está aquí en la tierra y como decíamos tiene sus usos y está por algo, y es bonito empezar a ver que tiene bastantes efectos tanto en la salud como en el medio ambiente. Tiene mucha potencia por todos lados, es como que lo hace uno enamorarse más de ella. Y es una pregunta que se generaron estos autores porque dicen, pues hoy en día todo es CBD, entonces el mercado está inundado de CBD, pero sucede y acontece que el CBD no es tan maravilloso como también lo pintan. Hay unas dosis basales que se deben mantener diarias. Si se sobrepasan esas dosis basales, empieza a generar contraindicaciones. Todo en exceso es malo. Entonces, ellos encontraron que hay unos productos que pasaron unas solicitudes en la Unión Europea, pasaron la solicitud para que pues, su producto empezara a funcionar en el mercado. Entonces dijeron, bueno, cada producto debe estar sustentado con unos estudios científicos que comprueben de que sí o sí ese producto tiene el efecto que supuestamente se está vendiendo. Entonces encontraron que muchos de los estudios que se subieron se habían subido para que el producto fuera certificado. Que habían varios errores dentro de ellos, y uno de ellos era que no tenían, digamos, un análisis de 3 dosis. Entonces, por ejemplo, cogían un solo grupo a una sola dosis y dijeron, sí, tuvo este efecto, y ya, y lo pasaban. No. Sí o sí, como vimos en el estudio anterior, debe haber por lo menos de 3 a 4 dosis que haga un comparativo dentro de las especies, cosa que dentro de muchos de los artículos no estaba eso especificado. La otra era que tenía errores en la dosificación de las concentraciones de los cannabinoides, eso es otro gran error, y así están pasando productos. Y la otra es que muchos de esos estudios no incluyen la interacción que tiene el CBD con otros medicamentos. El CBD inhibe los fármacos a nivel hepático, inhibe los fármacos que interactúan con otros medicamentos. Entonces, si tú estás tomando o el paciente está tomando algún tipo de medicación y tú colocas CBD, puedes bloquear este efecto.
Entonces también hay que sí o conocer las interacciones que tienen los medicamentos con los cannabinoides para, uno, potenciabilizar o no bloquear otro tipo de tratamiento. Y el CBD tiene otra particularidad, bueno, en sí cuando uno maneja medicina cannabinoide es que las enzimas hepáticas siempre se van a ver un poquito elevadas, se empiezan a elevar. Pero entonces si el paciente tiene una enfermedad hepática y tú te sobreexcedes también en la concentración de, digamos en este caso de CBD, pues vas a alterar mucho más esta enfermedad hepática. Entonces como que sí o sí toca conocer todos los ámbitos ahí a nivel medicinal. Y eso era como así, en gran escala, en muy gran escala, lo que es el uso pues, de cannabis en veterinaria. Estoy en redes sociales como Taibed Holística y pues ahí está mi WhatsApp y eso es una imagen que se creó en la red de médicos canábicos latinoamericanos. Aquí en Colombia la verdad tenemos bastante posibilidad de hacer uso del cannabis. Hay países como Chile, Perú, Argentina que los médicos les toca, o sea, han sido encarcelados los médicos por poder brindarle cannabis a sus pacientes. Entonces esto es un mensaje, ¿sí? Cannabis medicinal es solo una medicina. Hay médicos que les toca en sus casas tener su cultivo, preparar la medicación y dárselo por debajo a los pacientes. Entonces, estos procesos de educación, de empezar a limpiar la planta, digo yo, de sanarla, pues obviamente nos va a abrir este campo mucho más medicinal y empezar a quitarnos esta cantidad de estigma que poseemos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna opinión.